Versículo 19 al 22. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Las cartas de Pablo hay que leer cierto acondicionamiento de las situaciones. Yo escuché un predicador bastante bueno, que no voy a citar el nombre, pero excepcional donde lo hubiera. Él decía que cuando Pablo llegaba a una ciudad preguntaba: ¿dónde está el hotel? Y ponía cárcel estatal. Porque Pablo, donde iba, se generaban problemas. Cuando Pablo escribe esta carta y escribe estas cosas, pues pasan desapercibidas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, si lo dices en estado de bienestar, de salud, de gozo, tiene mucha importancia y es un mensaje precioso. Pero es que este mensaje casualmente lo escribe desde la cárcel. No tuve la suerte, por tema de calendario, de estar en la cárcel que la Iglesia Católica atribuye a Pablo en Roma, a la cárcel mamertiana. No es un sitio precioso al parecer, lo recorres en media hora y no tiene mucho llamado para la gente que va a Roma, pero algún día iré y veré lo que allí podría haber, aunque han pasado siglos y siglos, pero creo que me puede aportar algo de conocimiento, aunque ya he visto algún vídeo de lo que era la cárcel. Dice Pablo en el versículo 12: quiero que sepáis que estas cosas han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Dice, en todo el pretorio. El pretorio tenía que ver con el pretor, que era una persona que se encargaba de la administración, pero el pretorio nace realmente de la tienda de campaña que se ponía a un general cuando estaban en un campo de batalla. Eso era el pretorio. Era el lugar más importante, donde estaban las personas más importantes que estaban en una guerra. De ahí nació la idea del pretorio como un lugar inexpugnable, que nadie podría acceder, que nadie tendría acceso, sino que era un lugar sumamente guardado. Con el tiempo pasó el pretor a tener la guardia pretoriana, que era la guardia más de élite de la época. Ni hoy por hoy los geos, eran los geos de la época. Pablo, que él ha predicado a todo el pretorio. Y ahora, ¿cómo puedes predicar al pretorio si tú no estás en ese lugar, si tú estás en una cárcel? Pues muy sencillo. Pablo, estando en la cárcel, estaba custodiado por soldados romanos. No es suficiente en la cárcel, que encima tienes que tener a guardias romanos y del cuerpo de élite para que te estén mirando.
Pero ¿sabe lo que hacía Pablo? Que cuando entraban dos, él les predicaba el evangelio. Y a las 8 horas más o menos entraba otro turno. Y a esos 8, a esas 2 personas les volvía a predicar el evangelio. Y salían ellos y entraban otros 2 y volvía a predicarles el evangelio. Después de estar años, dice, he llenado todo el pretorio del evangelio de Jesucristo. Lo que había sido la cárcel para él era la salvación para la gente que entraba cumpliendo su horario laboral. Y la gente se empezaba a convertir en Roma y el evangelio avanzaba, porque el evangelio no estaba preso. Él estaba preso, pero el evangelio no estaba preso. Nosotros podemos estar en circunstancias que nos restringen, nos limitan, nos acondicionan, nos cierran puertas, pero tengo que decir, el evangelio avanza, el evangelio no se detiene, el evangelio continúa en medio de problemas, de enfermedades, de escasez económica, de dificultades sociales, en medio de problemas mentales, en problemas sociales, en problemas de cualquier tipo. Tengo que decir, el evangelio no retrocede, el evangelio avanza, el evangelio continúa, porque si tú tienes a Cristo, el evangelio continúa con Cristo contigo, porque tú ya no eres el que hablas, es Dios el que habla a través de Cristo contigo, porque tú ya no eres el que hablas, es Dios el que habla a través de ti. Creemos, hermanos, que somos presos de las circunstancias. Si fuéramos presos de las circunstancias, hermanos, tendría que decir que José en la cárcel no hubiera conseguido nada. Pero no lo sé, hermanos, pero es increíble cómo la cárcel puede florecer y es bendecida por la mano de Dios. Una cárcel. ¿Qué bendición esperas? Pues no conflictos, no problemas, reparto de los alimentos, no abusos de los poderosos a los débiles. Hermanos, hasta la cárcel, que era el lugar más malo, cuando entra José cambia. ¿Sabes por qué? Porque la bendición acompaña a los hombres de Dios. La bendición tiene un efecto transformador. La bendición de Dios cambia vidas. Aleluya. Y es la paradoja de la vida, hermanos. Estamos sometidos y sujetos a debilidades, dice Santiago. Pero dice que cuando Elías oró, las cosas empezaron a cambiar. Elías oró, las cosas empezaron a cambiar. Tu oración cambia vidas. Pero Elías también pasó por sus rachas malas, no voy a predicarlas otro día. Él pasó también por momentos negativos. Pero hermanos, el evangelio no está preso a las circunstancias nuestras. El evangelio continúa. Dice, sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Tenía fe. Un hombre de fe, pero que pide oración. Los hombres de Dios no se creen que todo lo han recibido. Los hombres de Dios aceptan los ministerios de otros. No se creen imprescindibles. Sí creen que otros pueden ayudar. Cuando Pablo llega al final prácticamente de su... traerme los libros y traerme los pergaminos. Se preocupaba por tener una manta de por entonces, que era el manto, porque las cárceles son frías. Se preocupó por los pergaminos, que eran las escrituras, pero también preguntó por los libros, que era la literatura de la época, porque aún estando en la cárcel, sabiendo que iba a morir, quería alimentar su vida. Porque cuando él predicaba a la gente, les predicaba de las cosas que leían. No pensemos, hermanos, que el conocimiento viene así y ya está. El conocimiento viene cuando tú trabajas. Picasso decía, el duende existe, la inspiración existe, pero es necesario hallarte trabajando. La inspiración existe, pero es necesario trabajando. En medio de tu ocupación en Dios, te viene la inspiración de Dios. Y eso es lo que Pablo hacía. Aún en la cárcel, predicar y depender de otros que sabía que orando le podían ayudar.
Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esto hay que entenderlo. Lo que Pablo estaba viviendo era de beneficio, ya sea que muriera o sea que viviera. Si moría, moría como mártir. Y si vivía, vivía como predicador que da testimonio de que Dios salva. Quiere decir, el Evangelio, cualquiera de las circunstancias, siempre hace bien. Hermanos, donde no llega la salud, ni llega la sanidad, por lo menos llega el consuelo. Dios hace la herida y la sana. Y si Dios algo no lo sana, por lo menos lo consuela. Porque Dios no es ajeno al dolor humano. Dios trabaja en medio de nuestra necesidad. Dice versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué espiritual, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las promesas no cambian. Y me refiero no a las promesas de Dios, me refiero a las promesas que tú y yo hacemos, no cambian. La realidad. Hubo unos años, pastor, en que en Madrid hubo un movimiento con la juventud. Y había un movimiento, hermanos, que era impresionante. Era impresionante. La gente saltaba. Cuanto más saltaba, más gloria tenías. Y los jóvenes empezaban a saltar. Y se vieron ciertos desórdenes que yo me di cuenta y yo no los entendía. Si venía Rafa, por ejemplo, acordásemos por él, él se ponía al frente. Ibas tú, llorabas, pero él, en lugar de irse atrás, se quedaba ahí. Y yo no le veía que había llorado y le ponía yo también las manos y oraba yo también por él. Y luego pasaba el hermano Adolfo y le veía ahí en el medio y esperaba que estuvieran orando por él, y él no se movía de su lado y oraba por él, y orábamos 6 o 7 personas por la misma persona, pero no 6 o 7 personas por la misma persona, pero no a la vez, sino por separado. Hermanos, eso es una falta de fe, porque creemos que Agustín tiene poder y Adolfo no, que el Pedro no tiene poder, pero el pastor sí. Y como este cabrón no me gusta, me espero a otro para que ore por mí. Un desorden. Hermanos, que nuestras manos lo único que pueden tener con respeto son 2 cosas: o sudor o virus. Nuestras manos lo único que pueden tener es sudor o virus. Si las manos que se necesitan poner son las de Dios, si las manos que traen transformación son las de Dios, si los que hacen milagros es Dios, nosotros ponemos las manos en señal de que Dios puede ponerlas. ¡Aleluya! Y en esas reuniones eran explosiones, la gente saltaba. Y yo decía, ¿para qué? Estará muy bien de la espalda, estará muy bien del cuello, qué fuerza tienen las rodillas que saltan. Y luego pasaba en la ofrenda, hermanos, y cuando pasaba en la ofrenda, la gente cogía los tabacos y los tiraba a la ofrenda. Ofrendaban el paquete de tabaco y el mechero. Cuando salían a la puerta, pedían tabaco al de al lado. Y pasaban el canastillo y salían 8, 10, 12 paquetes de tabaco a la basura. Gloria al Señor. El veneno a la basura. Pero cuando salían, no había pasado nada. Se iban a uno que tenía, oye, ¿no tienes tabaco? No, lo he tirado. ¿Tienes tabaco? No, lo he tirado. Porque las promesas, las declaraciones no sirven de nada si no las vives. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es disfrutar. Vivir es disfrutar.
Hay que decir que hay gente que no disfruta lo que tiene. Hay quien tiene un trabajo maravilloso y se está quejando todo el día. Viven amargados con el trabajo. Pero si ese trabajo te da de comer, pero si ese trabajo te permite pagar, si ese trabajo te permite hasta vacacionar, no lo mires tan mal, disfrútalo. Hay quien mira el piso, ay, qué piso tengo, ay, qué piso tengo, disfrútalo. ¿Qué quieres uno mejor? Claro, tienes. ¡Ay, qué coche! Es una tartana, está poseído, no sé qué, pero te lleva y te trae. ¿Por qué no disfrutamos lo que tenemos? Hay hermanos que tienen compañeras que son una bendición, pero no lo valoran. Hay mujeres que tienen maridos que son una bendición y no los valoran. Hay quien tiene hijos que son una bendición y no los valoran. Hay quien tiene una iglesia como esta que es una bendición y no lo valoran. Hay quien tiene un coro que es una bendición y no lo valoran. No creen que es una obligación, que tienen que estar ahí, perennes, aguantándolo, cantando, con problemas, con dificultades, pero ellas cantan. Y tienen sus temas y se matan por venir lo antes posible para cantar y para agradarte a ti, no solamente a Dios, sino para que tú cuando de allí, de la puerta del culto, te vayas bendecido. Y tienen que hacer sus ensayos y tienen sus temas y nosotros no, es que las del coro y los del coro y la del coro. Vamos a valorar el coro. Hay quien tiene un pastor que es una bendición, pero no lo valora. Porque la vida no es lo que tienes, sino lo que disfrutas. El otro día, en un armario, hago así y saco 3 bolsas. 3 camisas. En bolsas. Y cuando la veo digo, válgame el tiempo que están aquí. Cuando lo veo, pastor, yo antes era muchísimo más delgado que ahora. Veo la talla, digo, no me valen. Mari, no me valen. Pruébatelas a ver. Digo, pruébatelas a ver. Digo, no me van a valer, he engordado mucho. Estaban guardadas con las etiquetas. Me clavé varios alfileres quitándole los estos. Y cuando las saco, hermanos, algunas me valían y algunas de ninguna manera me valían. Las bendiciones que hoy no uses, mañana a lo mejor las tienes que tirar. Las bendiciones que hoy no disfrutes, a lo mejor mañana te vas a arrepentir y no las vas a poder usar. ¿Por qué no usas esa vajilla que la tienes 25 años ahí guardada? Saca la vajilla, saca el mantel, saca las mantas. Que cualquier día te puede venir una polilla y destrozarla. Que cualquier niño le puede dar un golpe en la esta y no la has disfrutado. ¡Disfruta lo que tienes! Muy bien. Pero yo no vengo a hablar de las vasijas, vengo a hablar de los platos. Te vengo a hablar de las cosas espirituales que tienes y que no disfrutas. Cosas que debemos de disfrutar hoy. Hoy, no mañana. Hoy, lo que Dios te ha dado, disfrútalo ahora. Gózate de lo que tienes. Por desgracia valoramos las cosas muchas veces cuando las perdemos. Valoramos las cosas cuando ya no tienen reparación. Valoramos las cosas cuando ya no pueden volver a venir a nosotros. ¿Por qué no empiezas a disfrutar y a vivir las cosas que debes de vivir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué frase más espiritual? Yo he visto a mucha gente, ya llevo muchos años. A primeros hago 30 años en la iglesia. Voy a traer unas tartas. Voy a celebrar mi cumpleaños. Yo he visto a muchos jóvenes, Señor, te dedico mi juventud para ti. Y luego no vienen ni al culto. Que no les hemos podido dar el pacto nunca. Se han bautizado, pero luego no. Es muy fácil decir, Señor, te alaba mi alma, todo mi ser te glorifica. Y hacemos unas oraciones, hermanos, que pa' qué, pero a la hora de la verdad se quedan solamente en palabras. Dice el libro de Proverbios,
Todo esfuerzo, la Nueva Versión Internacional, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras conlleva la pobreza. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras conlleva a la pobreza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, porque teniendo el deseo de partir, lo cual es mucho mejor, pero sí, lo cual es mucho mejor, pero si me quedo es para beneficio vuestro. Hay un término, hermanos, aquí que es glorioso, y es el término partir. Cuando fallece alguien, nosotros decimos, ha partido con el Señor. Y es un término precioso, el término partir. Pero el término partir es un término en el griego que tiene que ver con la navegación. Y es el acto cuando el barco está amarrado en tierra con un ancla, con maderas, y está atrancado en medio de las aguas y de la tierra. Y ahora dice que cuando quitan las maderas, levantan el ancla que le está teniendo al suelo sujeto. Ese quitar las maderas, ese quitar el ancla y empezar a salir, eso se llama el término partir. Porque el barco que está callado en tierra comienza un viaje a un destino y a un lugar. Así Pablo describe las personas que fallecen. Dice el término partir, porque hermanos, nosotros en la tierra estamos aquí, pero nosotros no vamos a ese viaje de lo desconocido. Sabemos dónde vamos, sabemos dónde nos dirigimos. Nosotros partimos a la tierra que verdaderamente fluye leche y miel, donde no hay quebranto ni dolor, donde se enjugará toda lágrima, donde ya no habrá motivos para los que llorar, donde veremos a nuestros seres queridos, donde podremos estar con el Señor. Por lo tanto, la muerte no es tan mala, porque es la puerta abierta, es un viaje, es un navío que se desvía hacia un lugar de reposo, al verdadero. Amén. Pablo dice, y estar con el Señor. Tiene una teología muy correcta. No es como la de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová piensan que las personas van en una burbuja, que se quedan en el limbo, que se quedan en un lugar de quietud y de reposo. La Biblia lo que dice es todo lo contrario. Pablo lo que es todo lo contrario. Pablo lo que dice es y estar con el Señor. Amén. ¿Qué es el cielo? El lugar donde Dios está. Qué bien. ¿Dónde es? Me da igual. ¿Cómo es? Me da igual. Donde está Cristo es el cielo. Amén. ¿Verdad? Dice, estoy puesto en estrecho porque tiene el deseo de irse con Cristo. Tiene el deseo de partir. Y para nosotros, hermanos, pues puedes tener miedo, puedes tener inseguridad, puedes tener tus dudas, puedes tener no sé qué, todo, ¿vale? Pero Pablo no vivió como nosotros. Pablo dice en Corintios, porque conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al paraíso. Al paraíso, cosas indecibles que no me es lícito el poder pronunciar. Por lo tanto, Pablo, que conocía el cielo porque Dios le llevó posiblemente, aunque estuviera donde estuviera, le llevó en el espíritu y le mostró las grandezas del cielo, él tenía la seguridad de dónde iba. Él tenía la seguridad de dónde iba. La pregunta es, ¿sabes dónde vas? ¿Tienes la seguridad de que Cristo es tu Dios? ¿Sabes que eres coheredero juntamente con Cristo de las riquezas que hay en los cielos? ¿Sabes que nosotros no hemos nacido para morir en la tierra, que hemos nacido para vivir en el cielo? Dios lo ha dispuesto así. Mira, yo no lo puedo explicar porque me falta teología. Pero porque me falta teología. Pero Apocalipsis dice
que hay un libro que fue escrito antes de la fundación del mundo. Un libro donde aparecen los nombres de los que se van a salvar. Un libro que fue escrito antes de que el mundo fuera. Antes de que el mundo fuera creado, se escribió un libro. Pero vamos a ver, si no existía el planeta Tierra y si no existía la humanidad, ¿cómo puede existir un nombre? Porque Dios es eterno y Dios sabe los que se van a salvar. La presencia de Dios es la que sabe lo que va a acontecer antes de que acontezca y tiene total seguridad. De forma y manera que Apocalipsis dice: y adorarán a la bestia todos aquellos que no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Todos los que no estén escritos en ese libro. No existía nadie, no existía la tierra, no existía la vida, pero Dios es tan amplio que Dios sabe lo que va a pasar. Y Dios está tan seguro de las cosas que las escribe. Y las escribe para que un día se lea. Y la idea es que nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por su misericordia. Estoy en contra del calvinismo. Dios no elige soberanamente a unos sí y a otros no. Teología fácil de manual. Somos condenados por nuestras obras, pero somos salvos por gracia. Amén. Todos los hombres merecemos la condenación. Todos. Pero Dios, en su misericordia, te ha ofrecido la salvación. Tú lo aceptas, Él te sella con el Espíritu Santo y la persona que tiene el Espíritu Santo se va con Dios. Dice Pablo: porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. El deseo de partir y estar con el Señor, pero también el deseo de quedarme y predicar el Evangelio para que vosotros os salvéis. Pablo sabía que la cárcel no le retenía. Él pasó por muchas. Fue liberado de la cárcel, luego fue otra vez preso. Él iba y volvía. Alquiló una casa, no podía salir, pero lo dejaban visitarle. Hermanos, vivió 250.000 historias. Pero tengo que decir que el Evangelio es una realidad. El Evangelio es para vivirlo. El Evangelio es para disfrutarlo. El Evangelio no es para confesarlo solamente. El Evangelio es para que cada día de tu vida, el Evangelio es para que cada día de tu vida tú tengas la espiritualidad y la capacidad de vivir conforme a Él. ¿Cómo puedes seguir a un Dios que no conoces? ¿Cómo puedes obedecer lo que no has oído? ¿Cómo puedes ir a un lugar que no conoces? Bueno, si no lo conoces, por lo menos que te den las indicaciones para cómo llegar. Porque si tú vas a un sitio y no sabes cómo llegar, ¿cómo vas a llegar a él? La gente dice preguntando, entonces será fruto del azar, será fruto de las circunstancias y será fruto de tu imaginación. Pero lo más fácil es que no llegues al lugar donde quieres llegar. No podemos seguir a Cristo, que es el verdadero camino, la verdad y la vida, si no le conocemos. ¿Cómo podemos obedecer lo que Dios... ¿Cómo podemos obedecer lo que Dios no nos ha mandado? Para poder hacerlo, necesitamos conocerle a Él. Y Pablo llega al colmo de la espiritualidad con otra expresión. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La nueva versión gitana que traduciré dentro de unos años dice: ya no soy yo quien conduce mi vida, ahora es Cristo quien conduce mi vida. Y el camino que me queda por delante lo hace Cristo a través de mi cuerpo. Eso es espiritualidad. Tus propios deseos,
tus propias inclinaciones, todo lo contrario. Cuando Cristo viene en ti y vive en ti, Él cambia tu manera de pensar, Él cambia tu manera de hablar, Él cambia tu manera de sentir, Él cambia tu percepción de las cosas, Él pone cosas y quita cosas, porque eso es la obra de Jesús en ti. Dios no viene a tu vida, hermanos, para dejarte como está. Dios no viene como un premio para tu vida. Dios te ve como un elemento que Él puede usar para poder hacer su obra. Los cirujanos usan guantes. Y un guante forma parte del cuerpo de la persona, pero no es él. Es un guante. Pues nosotros, en las manos de Dios, somos los guantes que Dios utiliza para tratar a este mundo. La gloria es de Él. La gloria es de Él. Quien lo hace es Él. Pero nosotros somos los guantes en las manos de un Dios que obra. Que el vivir sea Cristo. Y en ningún momento para nosotros va a ser pérdida. Porque nosotros podemos tener la seguridad de que nuestra alma está en las manos de Dios. Que Dios les bendiga.